llevo el libro a medio leer porque no lo tengo todavía terminado, pero ya tengo bastante leído. Por preguntarle algo, por abrir la entrevista y empezar por el principio, salvo mi corazón todo está bien, es un poema, ya utilizo versos de Borges en El olvido que seremos. Aquí se decanta por unos versos de Eduardo Carranza, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, yo creo que como los poetas usan el lenguaje de una manera muy condensada, muy eficaz, tienen que escoger muy bien las palabras. He usado muchas veces versos de poetas para los títulos. Sí. En el olvido que seremos es el primer verso de un poema de Borges, el último verso de un poema de Carranza. En mis diarios un endecasílabo, un pedazo de un endecasílabo de Quevedo. Y sí, cuando estoy escribiendo un libro sé muy bien cuál es el tema. Leo mucha poesía porque la poesía es un alimento maravilloso para la prosa, y a veces encuentro leyendo poesía el verso adecuado para titular el libro. Entonces, en esta ocasión, esta vez también me pasó. Sí, viene perfecto. Perdóname que yo cierre los ojos, pero es para pensar mejor. Sí, no se preocupe. Bueno, en esta novela usted cuenta, a través de la voz de un cura, la historia de otro que está a la espera de ser trasplantado. El narrador es Aurelio Sánchez, el que espera el trasplante Luis de Córdoba. Es una historia con visos de realidad porque usted conoció a estos dos personajes, o estas dos personas convertidas en personajes. ¿Por qué contar la historia? En un momento de la novela usted dice que la enfermedad de Luis es el origen de esta historia. Sí, digamos que la novela es un trasplante de la realidad a la ficción. Yo conocí a Luis Alberto Álvarez, ¿sí?, que es, digamos, la figura real, la persona en la que se inspira el personaje Luis Córdoba. Yo lo conocí en los años 70 del siglo pasado, en un cineclub, en un curso sobre neorrealismo italiano. Yo ni siquiera sabía que era cura, él se vestía así de paisano. Vine a saber que era cura mucho tiempo después, y era un hombre que transmitía, que contagiaba un entusiasmo extraordinario por el cine, por la música, por el arte. Un hombre lleno de vitalidad y de entusiasmo. Pero muchos años después, cuando ya éramos mucho más amigos, compartíamos sobre todo comidas, grandes comilonas, él se enfermó del corazón, no podía seguir viviendo en la casa donde vivía por las muchas escaleras, y se fue a vivir a una casa donde una mujer acababa de ser abandonada por su marido y tenía 2 niños. Entonces, para mí, esa situación de un padre, un sacerdote que entraba a vivir y a ocupar el lugar y el papel del padre de familia que se había ido, me parecía el símbolo de algo que no sé qué es, pero el símbolo de algo que yo pensé siempre: voy a escribir esta historia porque es el símbolo de algo. ¿De qué? No sé. Y bueno, finalmente en la pandemia, cuando todos parecíamos estar enfermos de algo que nos podía matar, como los enfermos del corazón, encontré como el ambiente, como la forma mental adecuada de la época para escribir una historia de muerte, de amenaza de muerte y de enfermedad. ¿Por qué decidió cambiar los nombres? Bueno, porque no es una biografía, no es una biografía de Luis Alberto Álvarez, es lo que muchas personas me contaron sobre él, es lo que yo recordaba de él, pero muchas personas al hablar de situaciones iguales me contaban historias distintas. Entonces, por un lado, confirmé algo que yo ya sabía, y es que la memoria es muy frágil y muy fabuladora, que uno al recordar involuntariamente inventa. Entonces, si 2 personas cuentan lo mismo de una manera distinta o muy distinta, están inventando. No mienten, sino que no se dan cuenta
de que recuerdan deformando. Eso por un lado. El recuerdo es una cosa muy ficticia. Y por otro lado, cuando el cura de la realidad se va a vivir a esta casa, con 2 mujeres y 3 niños, sin padre y sin esposo, y se cierra esa puerta, eso ocurrió en la realidad. Pero lo que pasó dentro de esa casa, yo no lo sé, ni nadie me lo pudo contar. Entonces, lo que pasó dentro de esa casa es algo que yo completo con mi imaginación. Y al yo completarlo con la imaginación, no tengo derecho a llamar a eso de otra forma que no sea novela. Entonces, por eso también les tengo que cambiar los nombres a las personas que están involucradas. En cualquier caso, Luis Alberto Álvarez le llamaban Ángel Gordo porque era una persona con una constitución pues grande. No era un cura al uso. Él, por lo que usted dice en la novela y por lo que se deduce del texto, él no trataba de captar ni de evangelizar y prefería enseñar a través de sus pasiones, como era la música y el cine, antes que a través de las Sagradas Escrituras. Tengo entendido que en Sevilla también hubo un cura así. Sí, lo he leído también, lo he leído en la novela. Un cura de apellido Alcalá, Manuel Alcalá. Manuel Alcalá, del cual yo oí hablar a un político, a un ministro de Felipe González, a Guerra. ¿Cómo se llama Guerra? Alfonso. Alfonso Guerra. Como alguien que le había enseñado a ver cine y que tenía un cineclub importante en Sevilla, un jesuita importante que tenía un cineclub y que iba también a festivales. Yo creo que ha habido curas así, que los mismos maestros del Luis de la realidad, del Gordo de la realidad, en Roma, 2 curas jesuitas eran así, eran hombres muy abiertos a ese último arte, a ese arte nuevo de la cinematografía, fascinados por ese arte, que les abrieron los ojos y les permitieron a muchos jóvenes experimentar el cine como el último arte maravilloso que se había inventado gracias a la técnica y que combinaba color, pintura, música y escritura en un mismo formato. Que las artes se pudieran conjugar, tantas artes del oído y de la vista se pudieran conjugar en un mismo arte, fascinó a estas personas. Y yo creo que yo soy ateo, pero reconozco que dentro de la iglesia, en la arquitectura de las catedrales, en la pintura religiosa y en la música sacra, se han producido algunas de las obras de arte más maravillosas, más eternas, más inmortales de la historia del arte del ser humano. Entonces, asociar a estos curas con mi novela, con una novela sobre el cine y sobre la ópera, me parecía bien. Tengo la curiosidad porque, claro, al tratarse de un personaje que es crítico de cine, encontramos algunas críticas insertas en el texto. Por ejemplo, está la de Pulp Fiction, que no sale muy bien parada, por cierto, que no sé si se corresponde a la realidad o es algo también que es de ficción, pertenece a la ficción. El Gordo de la realidad, Luis Alberto Álvarez, tenía una página de cine todos los domingos en el periódico de mi ciudad. Y al final de su vida se publicaron 2 tomos con sus críticas cinematográficas. Y poco después de su muerte, yo mismo, que era editor en la editorial de la Universidad de Antioquia, donde yo trabajaba, publiqué el tercer tomo de sus críticas de cine, de las últimas, del último periodo. Los 3 libros se llaman igual: Páginas de Cine 1, Páginas de Cine 2, Páginas de Cine 3. Yo fui el editor del tercero. Y cuando él habla de cine, cuando él se refiere a algunas películas, muchas veces sin comillas, lo que la novela presenta como un diálogo ficticio, en realidad está tomado literalmente o casi literalmente de las críticas que él escribía. Bueno, está muy bien.
hay muchas referencias al cine. Me imagino que esas referencias no sé si corresponden más a las propias del autor, a las propias de Héctor Abad o a las propias de Luis, del personaje. Ya, pues mira, en realidad yo soy un escritor que sabe muy poquito. Yo sé muy poco, no sé nada de curas, no sé nada de ópera, sé muy poquito de cine. Lo que sé de literatura se me ha olvidado, casi todo. Entonces, lo que yo escribo, en general lo hago con ayuda de mis amigos. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo en la novela, quiero poner que el cura hace un festival de cine infantil, porque algún amigo de él me cuenta que él hizo el primer y único festival de cine infantil que hubo en Medellín, pero ese amigo no se acuerda de qué películas puso él en ese festival de cine infantil. Entonces yo llamo a Fernando Troya y le digo, Fernando, mira, en esta novela que estoy escribiendo yo quiero que haya un festival de cine infantil. Recomiéndame por favor las 10 películas que a ti te parezcan adecuadas para niños que yo pueda poner en el festival de cine infantil. Y él me las dio. Como no sé nada de ópera, pero el escritor Jorge Volpi, mexicano, es un gran experto en ópera, entonces yo visito a Jorge Volpi y le digo, mira, este cura en esta situación se está despidiendo, o en esta situación acaba de tener una pelea, o en esta situación está enseñándoles algo a los niños. Y él me sugería algunas partes de ópera que podían ser adecuadas para la novela. Entonces, de alguna manera, mi ignorancia, que es muy grande, como la puedo suplir con amigos mucho más cultos que yo, queda mucho mejor que si yo lo escribiera de mi propio cerebro. Me apoyo en otros. Wow. Estamos hablando de Luis de Córdoba, que es el protagonista principal, está el narrador también, Aurelio Sánchez, pero hay un tercer personaje que es Joaquín, el exmarido de Teresa, la señora que acoge a Luis de Córdoba en ese trance de enfermedad. Sí. Que yo, quizás me equivoque, Héctor, pero Joaquín comparte cosas con usted. Es decir, es una persona que también tiene un problema de corazón, él es ateo, su madre es creyente, tuvo una esposa italiana, es decir, que hay ciertos paralelismos. Sí, hay cosas tomadas de mí, pero hay otras que no, digamos. Yo soy bastante ridículo, pero Joaquín es más ridículo que yo. Digamos que un personaje puede ser uno mismo mejorado o empeorado o caricaturizado. En este caso, yo esperaría, yo creo que Joaquín, yo a veces he tenido en mis novelas personajes que se parecen a mí, pero que son mucho mejores que yo, que son más cultos, que son más inteligentes, que son más agradables que yo, son más altos, son más guapos, todo eso. Uno no puede hacer haciendo trampa en una novela. Pero en este caso, en cambio, es un yo mismo, soy yo mismo, pero empeorado, disminuido. Peor, sí, más frívolo, más superficial, más tonto, en fin. Sí soy yo, pero empeorado. Bueno, no es una novela que retrate únicamente pues la historia del personaje de Luis de Córdoba, sino que la novela o lo que se retrata, lo que se narra en la historia, sirve también de vehículo para hablar de otros temas como la familia, la paternidad, por ejemplo, se ve muy clara, la amistad, la lealtad, por ejemplo, cuando un cura en una situación concreta no quiere traicionar a otro, el amor, es decir, que es una novela en la que se habla de muchos temas universales. Sí. No es algo que yo haya hecho deliberadamente, no es que yo piense, bueno, voy a escribir una novela en la que esté presente la lealtad, la paternidad, la amistad, o todos estos asuntos que acabas de mencionar. Pero cuando uno cuenta una historia, así no tenga una aproximación sociológica ni teórica,
ni quiera demostrar nada. De todas maneras, inevitablemente, los temas acuciantes de la sociedad en la que uno vive aparecen. Y entonces, si la institución familiar está en crisis, si otros tipos de familias surgen y se proponen como alternativas válidas y respetables, pues en la novela están. Sin querer demostrar nada, si se sabe o si yo sé que hay muchísimos curas que son homosexuales, pues es normal que eso aparezca. Si en Colombia hay una gran crisis de paternidad irresponsable y de padres ausentes de las familias, eso aparece, pero es involuntario. Es como si fuera el espíritu de los tiempos que irremediablemente y sin que uno quiera impregna las historias que uno cuenta. Yo lo que quiero sencillamente, sin hacer sociología, sin tratar de demostrar nada, es contar historias claras, sencillas, simples. Pero esas historias irremediablemente se untan, se contaminan de la realidad que yo vivo, de la realidad de la que yo formo parte. Hay un pasaje en la novela, porque el narrador es cura, es homosexual, él lo dice abiertamente, y él llega un momento en el que dice que él entra en la iglesia como remedio para la concupiscencia, y yo en ese momento pensé, bueno, esto es como estos matrimonios en crisis que quieren tener hijos para intentar arreglar y salvar el matrimonio. Lo vi así, un poco así. Ajá. Sí, es algo que aparentemente está en la iglesia desde San Pablo. Hay un libro de una teóloga alemana que se llama Eunucos para el reino de los cielos, que creo que es una frase de San Pablo en una de sus epístolas, que es en la que se basa la iglesia tardíamente para establecer el celibato sacerdotal como algo obligatorio. Entonces, muchos curas, muchas vocaciones no son vocaciones absolutamente sinceras por las ganas de ayudarle al prójimo o de adorar a Dios, sino en muchos casos es para resolver un problema económico, para que en las familias uno de los niños o dos de los niños sean dos bocas menos, una boca menos que alimentar, una persona que se puede educar bien en un seminario desde muy joven, desde la primera adolescencia. Entonces ahí siguen y bueno, teniendo o sin tener vocación religiosa, resultan siendo curas. Y otros, sobre todo en el siglo pasado, cuando la homosexualidad era muy mal vista, cuando en las familias eso iba a ser rechazado y socialmente también abominado y perseguido con toda la fuerza, muchachos que sentían claramente esas pulsiones en sí mismos y que eran muy creyentes decían, bueno, yo me voy de cura, yo me refugio, yo me escondo detrás de los hábitos, me recubro del prestigio del sacerdocio, soy casto, no ejerzo mi homosexualidad y resuelvo este dilema moral que tengo. Eso como teoría, como idea de sublimación, como propósito, es incluso muy bonito, pero en la realidad para muchos de ellos totalmente impracticable y creo yo que es causa de las muchas hipocresías que hay dentro de la iglesia y de las muchas neurosis que el celibato obligatorio produce, bien sea en curas heterosexuales o en curas homosexuales. Es una imposición tardía, en el cristianismo primitivo no estaba, en el judaísmo no está, en las iglesias orientales no está. Una imposición tardía que yo respeto, me parece bien. Si alguien quiere ser célibe me parece perfecto, como si alguien quiere ser soltero o quiere ser vegetariano o quiere ser lo que sea. El problema es cuando no es voluntario, sino obligatorio para todos los que se metan
en una cierta profesión. En cualquier caso, la Iglesia, bueno, como institución, es verdad que hay cosas buenas, cosas malas, pero está cambiando, porque es verdad que el Papa, nuestro Papa actual, ha movido ficha en ciertas direcciones y ha pronunciado, pues se ha pronunciado en ciertos asuntos polémicos o controvertidos. Sí, la Iglesia quiere dar la impresión de que es una institución sólida e inmodificable, que no cambia a lo largo de la historia. Sin embargo, en mi propia historia, que yo soy viejo, pero tampoco tanto, me he dado cuenta de cómo ha cambiado la aproximación de la Iglesia, por ejemplo, a los suicidas. Ha aumentado la compasión de la Iglesia por los suicidas. Antes esto era totalmente abominable, el suicida era alguien que se condenaba automáticamente. Todavía hay pueblos africanos en los que el suicidio es castigado con la pena de muerte. En la Iglesia no era castigado con la pena de muerte, era un poco menos absurdo, pero sí era castigado con el infierno inmediato y asegurado. Era casi una excomunión póstuma y no se les podía dar una misa, no se los podía enterrar en camposantos. La Iglesia ha sido más compasiva con los suicidas y sobre todo con las familias que sobreviven a la persona que se suicida. Yo creo que este Papa también ha desarrollado posturas más compasivas, posturas que alimentan menos el sufrimiento humano. Cuando el Papa dice que él no es nadie para juzgar a los homosexuales, cuando el Papa dice que conoce a algunos ateos que son mejores personas que muchos creyentes, aunque eso suene herético y abominable para muchos católicos, está contribuyendo a que haya una iglesia menos despiadada, menos intolerante y más favorable a la felicidad humana. Los curas de mi novela, cuando aceptan familias distintas, familias compuestas por 2 hombres o por 2 mujeres o por 3 o por familias unidas por el amor y no se las juzga, están dando un paso todavía más adelante en una religión que, como dice estar basada en el amor, debería ser muchísimo más abierta y tolerante. No es que yo le pueda dar consejos a la Iglesia, porque yo no pertenezco a ella, pero me parece que cualquier acto humano que disminuya el sufrimiento es benéfico para la civilización y para la humanidad, y ojalá la Iglesia diera pasos así a favor de esto, a favor de la tolerancia, la apertura, el respeto por cualquier manifestación amorosa. Estamos hablando de temas muy serios, de enfermedad, de muerte, pero también es una novela a la que no le falta humor, porque yo hay unos momentos en que me lo he pasado muy bien, me parece muy divertido. ¿Cuándo sí. te reíste? Bueno, hay momentos en los que me río, porque la verdad que Luis de Córdoba es un cura peculiar y te sorprende. Sí. Sí, yo quería también eso. Él hacía reír, él era simpático, él era irónico, y yo creo que siempre la risa, la tristeza, la preocupación, la enfermedad tienen que ir mezcladas con el humor, porque si no la vida se vuelve sin espesor y sin belleza. Bueno, como tiene un problema de corazón, en un momento dado usted profundiza muchísimo en cómo funciona este órgano, qué patología tiene, aporta muchos datos, con lo cual creo que se ha tenido que documentar bastante, pero también me gusta que hay un momento en el que le dice, o dice el narrador al lector, si quieres saltarte esta parte, te la saltas y pasas a la siguiente, si te parece demasiado excesivo. Ya, sí. Sí, es algo que yo he hecho en muchas de mis novelas. Hay como unos trozos de mis novelas que son digresiones, que son ampliaciones de algo, que a mí me gustan particularmente, pero que sé que algunos lectores no lo disfrutan porque quieren la narración pura y dura. Esas digresiones casi siempre son un poco más ensayísticas, que a mí me gustan cuando las leo en novelas, porque a mí siempre me gusta aprender. Y para esta novela yo me documenté bastante, leí muchos libros, no exactamente de cardiología, pero sí de divulgación científica sobre el corazón, porque
Pues porque mi protagonista tenía una insuficiencia cardíaca, porque yo mismo tenía un problema cardíaco, estaba muy obsesionado con ese órgano tan importante que está en la mitad del pecho. Yo quería entender su funcionamiento y pensé que por lo menos algunos de mis lectores podían estar interesados, así fuera por mera curiosidad, en saber cómo funciona ese músculo y esa bomba que nos mantiene vivos. Para mí es muy interesante. Pero si tengo una lectora o un lector a la que solamente le interesa la trama, le digo, bueno, pues si no te interesa cómo funciona tu corazón, sáltatelo y ya está. A preguntarle también por la que me parece muy llamativo, ¿cómo titula usted los capítulos A, B, C, D? ¿A qué corresponde? ¿Hay algún motivo por qué haya titulado así los capítulos? Sí, en vez de numerarlos, les puse números por un motivo secreto. Y es que en el capítulo A hay una palabra que empieza por A, que es el tema fundamental y secreto de ese capítulo. En el B hay una palabra que empieza por B y es eso. En la ñ y en la X, como son muy difíciles las palabras importantes que empiecen por esas letras, la ñ y la X están dentro de la palabra, no al comienzo de la palabra. Ajá. Pero quise hacerlo así, como una especie de acertijo para que los profesores se diviertan buscando esa palabra. Bueno, la escritura de esta novela le produjo, quiero decir, sufrió usted también problemas de corazón, al igual que el protagonista, pero también esa escritura le deparó momentos que yo creo que le habrán marcado, porque creo, si no me equivoco, que parte de la novela la escribió en la misma habitación que se escribió 100 años de soledad. No en la misma, porque donde se escribió 100 años de soledad quedaba en el piso de abajo de esa casa donde me dieron una beca, en un cuartico muy pequeño al que García Márquez le decía la cueva de la mafia. A mí, en cambio, me dieron la habitación más grande de la casa, que era el dormitorio donde dormían Mercedes y García Márquez, que además tenía pues baño privado y todo eso. Yo tenía una habitación muy buena, muy luminosa, que miraba a un patio con mucha luz. Estaba muy bien ahí. No era la cueva de la mafia. Tenía más distracciones, pero la distracción fundamental era el peso de... García Márquez creía en los fantasmas. Cuando él fue a comprar una casa en Cartagena de Indias, no fue capaz de comprar ninguna casa vieja, porque decía que esas casas estaban llenas de fantasmas y él era muy miedoso y muy supersticioso. Entonces tuvieron que construirle una casa nueva. Él no quiso comprar una casa vieja. Entonces yo, que no creo en nada de eso, afortunadamente, de todas maneras, cuando estaba ahí, supersticiosamente, pensaba que ahí sí estaba el fantasma de García Márquez, pero que había reencarnado en un perro, en el perro del vecino, que no hacía sino ladrar y ladrar y ladrar. Y cuando en mi novela ladra un perro, es el perro del vecino. Pero en mi mente ese perro que ladraba era el fantasma de García Márquez, protestando por mi indigna presencia en esa casa. Vamos a terminar, ya que se tiene usted aquí ya la presentación. Como última pregunta, yo siempre le pregunto a los autores por qué escriben esta novela concreta, pero nunca le pregunto en general por qué escriben. Creo que es una buena pregunta para hacerle a usted. ¿Por qué escribe Héctor Abad Faquelí? Bueno, porque yo a los 13 años resolví que quería dedicar mi vida a lo que más me gustaba, que era el mundo de la lectura y de los libros. Pensé que el horizonte más probable de ese deseo mío, el horizonte más probable era el fracaso, porque la mayoría de los escritores que hay somos escritores fracasados. Yo he sido también un escritor fracasado. En muchos libros, en muchos periodos de mi vida, yo he sido un escritor fracasado. Pero siempre he pensado que me dedicaría a los libros. Entonces, lo primero que hice fue, cuando empecé a trabajar, estando estudiando en la universidad, fue escribir reseñas de libros. Luego, al salir de la universidad,
empecé a traducir libros. Después fui editor de libros, y ahí así edité los libros el último libro del Gordo. Después de ser editor de libros, fui bibliotecario. No, antes fui librero, vendedor de libros. Un fracaso porque soy pésimo para el comercio. Después fui otra vez editor y después bibliotecario. Y mientras tanto, bueno, después fundé con mi esposa una pequeña editorial. Y mientras tanto he sido, ante todo, lo más importante, lector de libros y cuando soy capaz, escritor de libros. A veces fracaso y a veces no, pero esa es la vida con la que siempre soñé. Y si no podía escribir y publicar libros que se leyeran, si nunca me iban a invitar a Sevilla a presentar libros, que eso era algo que ni me soñaba, por lo menos iba a estar en ese mundo. Digamos que estar al lado de los libros es un sueño cumplido. Sueño cumplido, aquí en Sevilla está para presentar esta novela, que espero que vaya muy bien, que acuda mucha gente. Lo dejamos aquí, yo le agradezco mucho que me haya atendido y es un placer hablar con usted. Muchas gracias.